¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien, muy bien. Ansiosos de Cuadrados, saber sí, cómo sí. continúa tu ciclo de artistas y músicos y Mi músicas. ciclo que empezó por una pequeña sección y se va a comer la sección entera. O sea, tengo todo esto que estoy haciendo. Bueno, no sé, ya veremos, ¿no? Esto es empezar a andar y nunca se sabe por dónde uno Por acaba. supuesto. Me da Pero miedo Muévete a tu hablar bola, de esto. Muévete a tu bola tiene mucho de eso, que empezamos Sí, por está muy aquí bien. y seguimos por allá. Así que Es adelante. una de las señas de identidad del programa. Me da miedo hablar hoy del movimiento Riot Girl porque si el otro día hablé en redes sociales de John Lennon y me salieron por peteneras con el generalísimo, no sé por dónde van a salir con esto. La verdad. O sea, os podéis esperar. ¿Y No sé. cómo se relacionan ambos personajes? Pues tú dime, este es el nivel de zumbados que tenemos en nuestro país, ¿no? Directamente hice solo el recordatorio de la efeméride del tristemente asesinato de John Lennon y me salió uno diciendo como el generalísimo, ¿no? O sea, te recordamos, tal, Lennon, estamos tal, está siempre con nosotros y me salió como el generalísimo, digo, y con 2 cojones. Y bueno, pues ese es el nivel que tenemos en nuestro país. O sea, que imaginaros hoy con esto del movimiento Riot Girl, aunque bueno, como no tendrán ni puñetera idea de lo que estoy diciendo, no creo que lo conecten ni con Franco. Pero bueno, todo puede Esa es pasar. la ventaja. Esa es la ventaja. Comenzamos. Como en todos los aspectos en la vida, o bueno, en todos los géneros musicales y en todas las manifestaciones culturales y todas sociales y políticas, pues con el paso del tiempo nos hemos tenido que ir despojando del machismo imperante y que la igualdad vaya entrando, aunque queda todavía mucho, como todos sabéis, ¿no? En el mundo del rock, pues tampoco ha sido una excepción y ha tenido que pasar por una evolución, aunque todavía le queda bastante, pero bueno, todavía digamos que no nos encontramos en la década de los años 80 o de la década de los 90, en el que el machismo o el patriarcado acampaba a sus anchas, está en el mundo del rock, ¿no? Las grandes bandas, bueno, qué decir, de los gigantes eran masculinas, ¿no? De los Beatles, bueno, Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, eran los que, hablo de este género, podríamos hablar otro día de otros, pues bueno, marcaban con su música todas las tendencias, las influencias de posteriores géneros y la mujer pues estaba ahí como una especie de ave raris con sus aportaciones, pero bueno, en la industria musical tampoco se la dejaba entrar de manera igualitaria, ¿no? Pues bueno, muchas veces se aspiraba en torno del mundo del rock a ser una mera groupie o una comparsa y poco más. Bandas de rock había femeninas muy pocas en estos años, pero bueno, en estos años ya, como digo, se empieza a dar un salto en esta situación, ¿no? En los años 80 el mundo del rock metal era bastante casposo, sobre todo si os acordáis, todo venía del ámbito en el MTV, los vídeos de la MTV, ¿no? Con bandas de glam metal como Poison, Motley Crue, Kiss, ¿no? En el que, bueno, salían los muchachotes y al lado pues salían 200 mujeres acompañándoles de florero y los chavales, pues nada, sintiéndose muy importantes, ¿no? En la década de los 80, bueno, Van Halen, recuerdo un vídeo de Dave Lee Roth el cantante de Van Halen, cuando hizo un disco en solitario, en un vídeo en una playa de California en el que pasaba revista a unas 200 chicas en bikini, ¿no? Bueno, este es el ambiente que se respiraba más o menos en esa época. Y, sí, perdona, porque hay estilos musicales que han sido transgresores o antisistema, pero sí que eran transversales con el sistema en el tema del machismo, porque sí. Hay letras incluso del rock español que a día de hoy las oyes y se te ponen los pelos de punta. No voy a decir ningún nombre, pero seguro que los tienen en la cabeza, que sí. Seguramente hoy esos artistas no las cantan en un concierto, o sea, reniegan de ellas. O sea, quitando Defcon 2, que fueron pioneros en ponerse del lado del feminismo, hay muchos rockeros y raperos que han sido muy machistas. Sí, bueno, era parte, aunque ahora todavía estamos viviendo todo eso y ya lo hemos hablado, pero bueno, tenemos que echar para atrás la vista y década de los 80, ¿no? La verdad es que todavía la cosa está bastante, a principios de los 90
era bastante, todo olía mucho a naftalina y mucho machismo, ¿no? Alrededor de todo el ambiente o la industria musical en general, o los tops musicales, salvo en el ámbito melódico en el que se había más mujeres, era todo hombre, ¿no? Y luego la utilización de la mujer como objeto en los vídeos musicales, sobre todo, que es cuando comenzaron a reinar en la década de los 80 y de los 90, es algo patente y evidente, no me estoy inventando nada, solo es consultar un poco YouTube y se puede ver, ¿no?, cómo se ha ido evolucionando, por suerte, en eso, ¿no? Ahora ver a un grupo que haga eso ya es que está por encima de lo que es la igualdad, es que como dices tú, hostia, está esto más pasado, ¿no? Lo ves como raro, ¿no? Te chirría, ¿no? Por suerte estamos ahí ya, yo creo, con algunas desgraciadas excepciones. Sigo. La entrada en la década de los 90 del grunge tiene mucho que ver con la igualdad en el mundo del rock, ¿no? Porque también con respecto a los hombres, porque las bandas que entran, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, traen un rock en el que se tira además del sentimiento también del hombre, ¿no? De hacer letras en los que el hombre no es un machote, es una persona y que tiene sentimientos, ¿no? A partir de ahí, eso, evidentemente, a muchas bandas del ámbito no les gustó porque les rompía todos sus esquemas y se habla de otras cosas, se empiezan a hablar de otras cosas. Y a raíz de esto es el movimiento que surge en Estados Unidos, en Washington, llamado Rise Girl, GRRR, que es como un gruñido, es donde entra directamente para romper este monopolio que había del patriarcado, por así decirlo, ¿no? Bandas, como digo, como de Nirvana, o la aportación de Kurt Cobain fue muy importante en este sentido. Tendremos que echar un poquito también para atrás, porque esto no es nuevo. En el mundo, el punk, llamadlo como queráis, ya la mujer empezó, es donde la mujer en el rock empezó a romper este techo de cristal, ¿no? Bueno, como la grandísima Patti Smith o Joan Jett o The Runaways, ¿no? Todo este tipo de bandas ya en el mundo del punk empezaron a golpear y a decir que tenían una voz y que tenían, evidentemente, el derecho de decir lo que les daba la gana y que no fueran tratados como simples objetos, ¿no? Que querían tocar música encima de un escenario delante de cualquiera y hacer bandas en este sentido. Hay que resaltar también, mucha gente se mete con él porque le ve con la indumentaria así, de la Segunda Guerra Mundial, con analogía alemana nazi, a Lemmy Kilmister de Motorhead, que fue muy pionero en el sentido de llevar una banda únicamente femenina, que eran las Girls School, de gira. Fue de los primeros tipos más o menos con enjundia dentro del mundo del rock, en los años 70 también y 80, en llevar dentro de una gira a un grupo de mujeres haciendo rock, ¿no? Eso es importante que resaltar la figura de Lemmy en ese sentido y que se despojó de todo tipo de machismo y aportó también su granito de arena, ¿no? Vamos a entrar al movimiento Riot Girl, que, como os he dicho, fue en Washington, en la ciudad de Olympia. Nos tenemos que quedar con estos nombres: Alison Wolf, Molly Newman, Kathleen Hanna, Toby Bale y Cathy Wilcox, ¿no? Ellas son las precursoras de este movimiento, en el que lo tenemos que circunscribir al ámbito primero de los fanzines, del mundo del cómic underground. El cómic underground ahí en Washington empieza a moverse con el do yourself también y con el ámbito del hardcore, que también empieza a moverse, y el rock independiente estadounidense, como bandas como Fugazi, empieza también a moverse también en Estados Unidos, y el mundo, la cultura underground con los fanzines y los cómics hacen que las mujeres también se metan por ahí y empiecen a escribir sus cómics, a hacer sus historietas y a decir lo que están sintiendo, ¿no? Y a romper con este estereotipo tan brutal. Solo que hay que coger una frase de la gran Kim Gordon, que es la bajista de Sonic Youth, que para dar nombre a este movimiento dijo que había que bombardear el centro neurálgico de la falocracia del rock, ¿no? O sea, lo dejó claro y conciso a lo que ellas realmente querían aspirar. Todas ellas, ¿me escucháis bien? Sí, aunque se ha cortado durante 3 segundos, justo cuando ha empezado lo fuerte. Cuando ha empezado lo fuerte ya sabíamos que íbamos a tener problemas. Y has dicho falocracia y empieza la falocracia y ¡boom! Ha sido una cosa que, por cierto, que lo utilizaré más en redes porque me lo voy a pasar pipa
viendo lo que entrará por ahí cuando ponga falocracia del rock o algo así, así que va a ser algo descomunal. Bien, ellas, todas las que he comentado anteriormente, fundan el fanzine, el Right Girl, que se erigió pues en el movimiento, en el epicentro, ¿no?, de este movimiento, y también confluyen con una serie de revueltas que hubo en 1991 en el que asesinaron en la policía norteamericana a un joven salvadoreño. Allí también en su zona estaba todo como un ambiente muy enrarecido, y se crea ya el primer festival internacional llamado International Pop Underground Culture, donde casi por completo y casi primera vez en la historia en Estados Unidos es un cartel enteramente formado por grupos femeninos, ¿vale? De rock, punk, grunge o rock alternativo, y ese es el comienzo, es la semilla en la que ya se empieza a extender, sobre todo, ya digo, por Norteamérica, este movimiento. Hay que poner en valor un sello, que es el sello K Records, que contribuyó a que se hiciera este festival, y sobre todo una banda que es capital en este movimiento, que son las Bikini Bikini Kill, que de la mano del líder de Fugazi, como os he dicho anteriormente, Ian McKee, pues fueron las precursoras o la banda más importante de este movimiento, y fueron las que empezaron a ir de ya por salas y por conciertos, reivindicando la figura de la mujer y haciendo un rock alternativo decididamente feminista, y que, bueno, pegó, más que pegó, movió las estructuras de lo establecido en la música estadounidense. Os puedo decir unos cuantos grupos que, aparte de las Bikini Kills, ¿no? Estaban Brad Mobile, Slant Six, The Quails, Heavens to Betsy, las L7, que y Babes in Toyland, que son unas bandas que más sonaron también en los años 90, porque ya entraron en películas. No sé si os acordaréis de Singles, que era una película que habla del movimiento grunge. Pues ahí están también en su banda sonora. Dylan, ¿no? Salía. Esa es, Matt Dillon, y la de Cameron Crowe, y que los dirigía. Otras bandas como Hole, en la que era la vocalista Courtney Love, Courtney Love, la mujer de Kurt Cobain. La pareja de Kurt Cobain, PG Harvey, Veruca Salt. Bueno, son una serie de bandas y de artistas también solistas que dieron este giro y que ayudaron mucho a que allá desde la década de los 90 las mujeres decidieran enchufar una guitarra, enchufar un bajo, subirse a un escenario y cantar y reivindicar sus derechos, ¿no? Y utilizando la música como un vehículo muy adecuado. En nuestro país también hubo manifestaciones de tipo a un nivel menor, ¿no? Podríamos hablar de Dover. Dover, dentro de lo que cabe, es un grupo que muchos del ámbito muy cerrado, del ámbito rock y metal de este país, las tienen muy denostadas. Para mí fueron un grupo muy importante en ese sentido. Ver a dos mujeres encima del escenario que se fueran las líderes de una banda en la década de los 90 en nuestro país era algo flipante, no era muy poco conocido. Eso y llegaron bastante lejos, o pegaron un pelotazo muy grande con los acordes, y además, con Into Me, con una imagen cero sexualizada. Sí, totalmente rockeras, nada sexualizado, por supuesto, y claro, ese es el sentido del movimiento Riot Girl, ¿no? Es un movimiento en el que apela únicamente a la persona y a la mujer, y se acabó. Y eliminar todos estos estereotipos que se habían creado en el mundo del rock de una manera brutal, y sobre todo, ya digo, hizo mucho daño a la MTV, ¿no? Con estos vídeos en los que, bueno, eran bastante vergonzosos, y era lo normal, ¿no? Salió un grupo de rock metal y tenía que estar ahí los tíos tocando y en una recua de fans ahí dando vueltas, o groupies, y era lo normal. La figura de la groupie es una figura que se instauró desde de los años 60, y bueno, es parte del patriarcado más extremo, ¿no? Es decir, era parte del séquito que llevaban y que llevaban sobre todo en esas décadas. Ahora también pasa, mucho menos, pero en esa época era algo muy común, ¿no? Era parte del séquito. Estaban los roadies, los de la crew, los que montaban el escenario, y el movimiento, o sea, las groupies que tienen que tener en cada ciudad y en cada estado. Hay historias que alguna vez contaremos espeluznantes en el ámbito de los groupies, que grupos hicieron con groupies, que salió a la luz
o no llegaron a salir en su momento y que en esa época, si ahora lo viéramos, nos llevaríamos las manos a la cabeza, pero en esa época, pues bueno, lo veían normal, ¿no? O está totalmente normalizado el tener a pseudoesclavas en grupos de alto nivel allá por donde iban, ¿no? Termino mencionando algunas formaciones más de nuestro país, las Bulpes, Mursego, Ceameis, Anari, Pele Girls, Lisis. Bueno, son mujeres que han seguido esta senda. Por suerte, la mujer en el ámbito no solo del rock, sino en otros géneros musicales más mainstream, está ya establecida y ya se ha normalizado de una manera mayor. Mucha euskalduna he visto en esa lista, ¿eh? Sí, bueno, como tú bien sabrás, en eso es la parte de nuestro país que ha servido de avanzadilla, sobre todo para géneros de sonidos distorsionados, ¿no? Algún día hablaremos de Cortatu o La Polla Records, cuando queráis, y por decir algo. Y bueno, sí, Euskadi en eso, bueno, y el punk, y que voy a contar de lo que había allí, ¿no? De Escorbuto, ¿no? Yo qué sé. Euskadi en eso siempre ha estado, pues, unas décadas por delante. Eso sí, también Cataluña, pero sobre todo Euskadi. Euskadi, los sonidos distorsionados para mí, es el templo. Y no es por hacerte la bola, querido abuelo, de este país en los sonidos generales. No me siento... O sea, es un estilo que me encanta y que, pero vamos, que no me siento incluido en ese lado. No, pero sí, si abuelo Xavier es fan de los del Río. O sea, sí, los del Río Nervión. El Nervión tampoco, ¿eh? Ya, por eso te digo. Bueno, lo que estaba diciendo, Euskadi en ese sentido, bueno, es muy precursor y es muy pionero, ¿no? Poco más, comentar que también hubo una banda bastante famosa, las Pussy Riot, que hicieron mucho ruido en Rusia y que, bueno, conocéis, o si no, un día podemos hablar de ellas, de lo que supuso y de lo que provocaron en Rusia con Putin y las consecuencias que tuvieron desde sus actos y de sus conciertos y de sus reivindicaciones en según qué sitios ahí en Rusia, ¿no? O sea que, bueno, algún día... Cuando has dicho que ibas a hablar, de este tema, pensábamos que la sección iba a girar en torno a ese grupo, concretamente. Y al final sí, pero no, es que ese grupo tiene para un programa aparte, ¿vale? Claro. De todo lo que empezaron a hacer, su camino, lo que pasó y las consecuencias que tuvieron, es un programa aparte y yo creo que las hubiera reducido a la mínima expresión y me he querido centrar en los inicios de ese movimiento que tiene otro capítulo más por ahí que tocar. Muy bien, pues oye, quedamos emplazados quizá a hablar de las Pussy Riot en un programa especial, vamos, en una sección tuya especial para ellas. Y te agradecemos una vez más que estés con nosotros, siempre contentos de que estés aquí. Te seguimos siguiendo en Twitter, que tienes una cuenta de Twitter ejemplar. Y nos vemos la semana que viene. Por poco tiempo, porque ya sabéis.